Buen día, comunidad universitaria. A continuación presentaremos el tercer problema de Física 2. Nuestro grupo está conformado por Santiago Moreno, Sebastián Ávila y Karen Madero. Ejercicio seleccionado. Un campo magnético uniforme de magnitud 0.50 t está dirigido a lo largo del eje positivo de X. Un positrón que se mueve a 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo entra en el campo siguiendo una dirección que forma un ángulo de 85 grados con el eje X, como se muestra en la figura. Se espera que el movimiento de la partícula sea helicoidal, como fue escrito en la sección. Calcule el paso y el radio de la trayectoria. Contenido. Será un análisis del ejercicio en 5 pasos. 1. Fundamentos teóricos. 2. Análisis del ejercicio. 3. Análisis del movimiento translacional y solución del punto A. 4. Análisis movimiento circular y solución del punto B. Y 5. Conclusiones. Fundamentos teóricos. Para la solución del problema tenemos en cuenta el concepto básico de magnetismo. Cuando hablamos de magnetismo nos referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética junto a la electricidad, que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética. Un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos y está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. El campo magnético es más comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. Acelerador de partículas. Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas a altas velocidades y así hacerlas colisionar con otras partículas. De esta manera se generan multitud de nuevas partículas que generalmente son muy inestables y duran menos de un segundo. Esto permite estudiar más a fondo las partículas que fueron desintegradas por medio de las que fueron generadas. Existen dos tipos generales de aceleradores de partículas, los lineales y los circulares. Ecuación de Lorentz. Todos los aceleradores se rigen por las ecuaciones básicas del electromagnetismo desarrolladas por Maxwell. Sin embargo, se usa la ecuación de Lorentz para definir las fuerzas que actúan en cada tipo de acelerador, teniendo en la ecuación que F es la fuerza que sufre la partícula cargada dentro del campo electromagnético, Q la carga de la partícula, E valor del campo eléctrico, B valor del campo magnético y V la velocidad de la partícula. Los campos eléctricos aportan cambios en el módulo de la velocidad de la partícula, acelerándola o desacelerándola, mientras que los campos magnéticos la hacen describir trayectorias curvas sin modificar su módulo. Del ejercicio. En el ejercicio existen dos parámetros fundamentales. Uno, el radio y dos, la distancia que avanza la partícula. También existen dos tipos de movimiento que serán fundamentales en el desarrollo del ejercicio, el movimiento traslacional y el movimiento circular. En el movimiento traslacional la velocidad es paralela y en el movimiento circular la velocidad es perpendicular. Para lo planteado en el movimiento circular, se debe cumplir que la velocidad sea ortogonal o alguna componente. Analicemos el movimiento de la partícula desde el gráfico planteado, donde el campo se encuentra en el eje X y la velocidad en el eje Y y en el eje Z. Análisis de las componentes. Velocidad en Y es igual a velocidad por seno de 85 grados en el movimiento circular. La velocidad en Z es igual a velocidad por coseno de 85 grados en el movimiento traslacional. Fórmulas de efecto ciclotrón o movimiento circular, aceleración. A partir del dato de la intensidad del campo magnético, la cantidad de carga y la velocidad, podemos obtener el valor de ómega. El radio del árbol está definido por radio igual a m por b sobre q por v. Además, en un movimiento circular se sabe que omega es igual a v sobre radio, por lo tanto, omega es igual a q por v sobre m. Tercera parte. Análisis, movimiento translacional y solución del punto A. En primer lugar, para realizar esta parte del ejercicio, tendremos que definir qué es el movimiento translacional, el cual es conocido como un movimiento en el cual se modifica la posición de un objeto en contraposición a una rotación. Con base en esto, podremos observar que en el gráfico del ejercicio, la variable P en este movimiento equivale a la distancia que recorre la partícula mientras hace un giro. Pero la variación de esta distancia P, ¿de qué depende? Dependerá de dos factores.
En primer lugar, dependerá de la velocidad con la que se mueva la partícula, debido a que a medida que el periodo sea más rápido, los círculos disminuirán cada vez más su radio, haciéndolos más pequeños. En segundo lugar, el tiempo que demore en recorrer una vuelta, puesto que a mayor velocidad la distancia se recorrerá en un menor tiempo. Dadas estas bases, procederemos a realizar la solución del punto A, que consiste en el paso P definido como la distancia que se mueve el positrón a lo largo del eje X. Lo primero que debemos hacer es hallar la distancia o la P que recorre durante cada periodo por medio de la siguiente fórmula. P o distancia es igual a velocidad por periodo. Y tenemos que, en primer lugar, la velocidad es paralela y que el periodo se puede hallar despejando de la fórmula de velocidad angular. W es igual a 2pi por frecuencia. Y esto a su vez, la frecuencia se puede reemplazar, quedando de la siguiente manera. W o velocidad angular es igual a 2pi por 1 sobre t o periodo. Y esta fórmula a su vez se puede despejar para despejar la incógnita de periodo, siendo igual a 2pi sobre velocidad angular. Con base en estos despejes, se reemplaza en la fórmula inicial de P o distancia, quedando de la siguiente manera. Distancia o P es igual a velocidad por 2pi sobre velocidad angular. Y ya finalmente, reemplazando con los datos de ejercicio, nos quedaría que la distancia o P es igual a velocidad por coseno de 85 grados por 2pi por la masa del positrón sobre Q por B, reemplazando por sus valores numéricos, y obtendremos que la distancia es igual a 1,04 por 10 a la menos 4 metros. Análisis movimiento circular y solución al punto B. Para entrar en contexto, se conoce que la fuerza magnética que actúa sobre una partícula con carga que se mueve en un campo magnético es perpendicular a la velocidad de la partícula y en consecuencia el trabajo realizado por la fuerza magnética es igual a cero. Aquí en el movimiento circular vamos a explicar qué lo causa y por qué. Bueno, conforme la partícula cambia de dirección de su velocidad como respuesta a la fuerza magnética, esta se mantiene en una posición perpendicular a la velocidad. Y como ya conocemos, si la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad, la trayectoria de la partícula es un círculo. ¿Por qué es un círculo? Bueno, la partícula se mueve en círculo porque la fuerza magnética es perpendicular al vector velocidad y al vector del módulo del campo magnético. Y tiene una magnitud constante igual a Q, que es carga de la partícula, V, que es velocidad de la partícula, y B, que es el módulo del campo magnético. Como se observa en la figura, la rotación para una carga positiva es en dirección contraria a las manecillas del reloj hacia el interior de la página. Si la carga de la partícula fuera negativa, la rotación sería en dirección de las manecillas del reloj. Solución al punto B. El radio lo vamos a obtener de la siguiente relación, de la relación de la fuerza, de la ecuación de la fuerza de origen magnético y la ecuación de la fuerza centrípeta. Donde sabemos que la fuerza de origen magnético es igual a Q por V por B y la fuerza centrípeta es igual a M por V a la 2 sobre R. Aquí encontramos la dirección, la relación directa. Tenemos que R va a ser igual a la masa por la velocidad perpendicular sobre la carga de la partícula multiplicado por el módulo del campo magnético. En este caso, M por V por el seno de 85 sobre Q por B. La masa del positrón es 9,10 por 10 a la menos 31 kilogramos. Velocidad del positrón es 5 por 10 a la 6 metros por segundo. La carga de la partícula es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y el módulo del campo magnético es 0,15 T.
Aquí está la operación para hallar el radio del movimiento circular. Y el resultado de esta operación es igual a 1,88861 por 10 a la menos 4 metros. Las conclusiones generales que podremos obtener de este ejercicio y según los dos movimientos, demuestran que la rapidez angular de la partícula y el periodo del movimiento circular no dependen de la rapidez de la partícula ni del radio de la órbita. La rapidez angular de la velocidad se denomina frecuencia de ciclotrón porque las partículas con carga circulan con esta frecuencia angular en un tipo de acelerador conocido como ciclotrón. Muchas gracias. Estas son nuestras referencias.